que ver con el sector inmobiliario y con el sector propietario para tratar de instalar que estamos perdiendo todos. Particularmente, reitero, desde mi postura de inquilino, no creo que sea así. No creo que propietarios y en algunos casos inmobiliarias pierdan lo mismo que perdemos los inquilinos. Me parece que hacía falta una voz en este sentido y hemos convocado a nuestro próximo invitado, a quien vamos a escuchar. Estamos hablando de Ariel Doracio, quien es el coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda en la Oficina del Consumidor de Rosario y también referente de inquilinos. Me parece que hace falta la voz de quienes alquilamos en este sentido y de qué es lo que está pasando. Ariel, Sergio Ferreira es mi nombre, desde Santa Fe, desde el programa ATP te estoy saludando. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que está pasando por estos días en materia de análisis que se está teniendo para tratar de tener una, no sé si una nueva ley de alquileres o una ley reformada? ¿Qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados? Bueno, vos describías muy bien una situación que se está dando que tiene que ver con la presión del lobby inmobiliario en el Congreso Nacional, indicando que la ley fracasó. Es muy prematuro decir que la ley fracasó cuando todavía no cerró ni un ciclo, digamos, habría que esperar en todo caso hasta junio de 2023 como para tener un contrato cerrado que haya empezado y finalizado con la ley. Lo que sí es cierto, como vos también describías, es que la ley se aprobó el 11 de junio de 2020, entró en vigencia el 1 de julio y se dio una particularidad. La inflación interanual en la República Argentina fue, después de más de 30 años, que no sucedía desde el año 1991, fue una inflación que durante 2 años consecutivos superó los 50 puntos. Entonces, ante esta situación, obviamente que hay un desajuste económico. La ley actualiza los valores de los alquileres de forma anual mediante un índice que promedia inflación y salarios. Entonces, ante esta situación donde los bolsillos, por supuesto, empiezan a aparecer las actualizaciones en los contratos, salen Zonapro, Reporte Inmobiliario y otros propietarios vinculados a grandes empresas inmobiliarias a instalar la idea de que la ley fracasó, que fue mala para todos, que a nadie benefició, pero en realidad lo que buscan es desregular el mercado completamente, establecer aumentos cada 6 meses, no anuales. No entiendo en qué beneficiaría a un inquilino o a una inquilina que se aumente cada 6 meses en lugar de manera anual los contratos, en bajar la temporalidad a 1 año o a 2, hoy es de 3, producto de la ley, y establecer, por ejemplo, que no exista más el sistema de garantías, que se eliminen los registros de contratos, todas cosas que en realidad lo que buscan es maximizar la rentabilidad y no favorecer al eslabón débil, que claramente es la persona que alquila. Digo, como muestra sobre un botón, cuando vas a renovar un contrato de alquiler, los aumentos van entre el 80 y el 150%, entre 30 y 100 puntos por encima del índice de alquiler, algo que magnifica la actitud que ha tenido el mercado inmobiliario en relación a la Ley Nacional de Alquileres y que lo que busca desde el primer momento fue voltearla y han tenido como un aliado incondicional a la inflación de los últimos años en Argentina. He escuchado en algunos medios, no solo porteños, sino también en algunos casos de aquí, de Santa Fe, rosarinos también, decir que todos los sectores, como arrogándose la voz incluso de inquilinos, están viendo como una incomodidad el hecho de que los contratos duren 3 años. Sinceramente, como inquilino, a mí no me molesta tener un contrato con 3 años. Sí me parece que le molesta al sector, reitero, de las inmobiliarias, en algunos casos a algunos propietarios. ¿Ha habido sectores de inquilinos que han manifestado incomodidad con la duración de los contratos, Ariel? La verdad que no, y si los hay es porque desconocen la ley, porque se ha introducido... Me parece que es una de las cosas más cómodas. Hace las cosas más cómodas, otorga previsibilidad en términos temporales. Hoy por hoy, lo que ellos aducen es una imprevisibilidad
en términos económicos, pero para el sector que es dueño, para el sector propietario o para el sector inmobiliario, no para los inquilinos. Pero además, el inquilino que diga que le es incómodo desconoce la ley, digo, porque hay una reforma que se planteó en el último, en la sanción de la ley, que tiene que ver con la posibilidad de rescindir sin cargo, notificando 3 años antes. Es decir, yo quiero alquilar por un plazo menor a 3 años, por 2 años, por X motivos. Cuando llego al mes 21, notifico que me retiro el mes 24 y no tengo que indemnizar al dueño. Y otra cuestión, y que las inmobiliarias lo usan en su favor, cuando en realidad es una herramienta que tienen las inquilinas y los inquilinos, si yo estoy en tenencia de la propiedad, el código hace una salvedad de que puedo pactar la renovación por un periodo menor a 3 años, es decir, por 1 o por 2 o por 6 meses o por lo que sea, pero es una potestad que tienen los inquilinos, no las inmobiliarias, porque lo que vemos es en Rosario, Santa Fe, y se da en todo el país, que las inmobiliarias, aquellos que van a renovar, los presionan para firmar un contrato por debajo de los 3 años, tomando esta salvedad que tiene el apartado de temporalidad en el Código Civil y Comercial. Bueno, esto manifiesta también y deja a las claras de que los que buscan reducir esta temporalidad son los propietarios, porque tienen miedo a que el índice no refleje la inflación y esto le reste rentabilidad a viviendas que, claro, se comercializan en dólares. No sabemos todavía por qué, porque el personal abocado a la construcción cobra en pesos, porque los materiales se comercializan en pesos, y no sabemos qué insumos son los que hacen que las propiedades estén dolarizadas. Entonces, claro, alguien que compra un inmueble a $100.000 para ponerlo en el alquiler, cuando se sale a alquilar, por más de que es alto el alquiler, hoy promedio está en los 40.000 pesos, no termina de recuperar, o la tasa de recuperación que tiene de esa inversión es a muy largo plazo. Ahora, lo que hay que decir es que la mayoría de los inmuebles son de aquellos propietarios que tienen más de 3 inmuebles en el mercado, y que lo podríamos demostrar si el Estado estuviera presente y haría funcionar el registro de contratos, algo que se incumple sistemáticamente en relación a la ley. De hecho, nosotros tenemos 5 de cada 10 denuncias de inquilinos tienen que ver no con problemas con la ley, sino de incumplimientos de la parte locadora de la Ley Nacional de Alquileres, algo que también deja en evidencia de que el Estado ha sancionado una ley, pero que no la ha cuidado ni la ha hecho respetar en estos poco más de 18 meses que llevaba de vigencia. Ariel, la ley nació, digamos, con cierta perspectiva y de alguna forma intentaba dar ciertos derechos, o mejor dicho, fortalecer ciertos derechos de inquilinos e inquilinas. Pero el índice inflacionario, la inflación que hemos tenido en el país en los últimos meses, ha tirado por tierra eso. ¿Cuál es la perspectiva hoy, teniendo en cuenta estos 30 días que no recuerdo cuándo terminan, pero que en el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, va a servir para tratar de estudiar alguna situación que pueda salvar lo que está dejando la actual ley? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es tu opinión de lo que va a ocurrir? Bueno, no soy muy optimista de lo que va a ocurrir. Creo que hay conquistas que se habían logrado con la última ley, que yo la entiendo como un piso mínimo de derechos y que se podría modificar, pero siempre poniendo la óptica en las personas que alquilan y no en un mercado que está cada vez más concentrado en pocas manos. Pero el lobby ha sido fuerte. Massa argumenta con los artículos de Zona Pro. Hay diputados y diputadas que presentaron como proyecto de ley un artículo, y el artículo es: deróguese la ley 27551, sin argumentación o con argumentación hecha por los mismos portales inmobiliarios. Y vuelta a la ley anterior. Y vuelta a la anterior en el mejor de los casos. Hay algunos que establecen bajar la temporalidad 1 año, aumentar cada 6 meses, aumentar cada 4 meses, aumentar mensualmente el alquiler, dejarlo como si fuera un alquiler temporario y que las partes impacten libremente, como si hubiera igualdad, como si no hubiera una inequidad en la negociación. Todos los contratos no tienen posibilidad de discutirse, aún con la ley vigente.
Los únicos proyectos que han sido interesantes son el de Carolina Yutrovic, el de Gioja, que plantea el impuesto a la vivienda ociosa, el mantener este piso de derechos, el establecer valores de referencia para las renovaciones locativas, algo que es fundamental hoy por hoy en lo que estamos viviendo a la hora de garantizar el acceso al hábitat, y también en que este impuesto, en la promoción fiscal, no solamente la presión fiscal, sino la promoción para aquellos propietarios de buena fe que vuelquen las viviendas al mercado, tengan la posibilidad por 15 periodos fiscales de tener beneficios. Esto quiere decir la quita total del pago, o sea, la exención del pago de impuestos o la reducción significativa de esos impuestos. Me parece que el camino es ese. Lamentablemente, creo que se va a lograr, en el mejor de los casos, un mix de cosas positivas, pero que también va a traer modificaciones como las actualizaciones semestrales y la baja a 2 años. No hay que bajar los brazos, creo que hay que seguir presionando para mantener el piso mínimo de derechos y conquistar el valor inicial de la propiedad, y sí empezar a crear registros de vivienda ociosa en la República Argentina que nos permitan planificar el acceso y abaratar el acceso a la vivienda para los sectores asalariados que hoy verdaderamente la están pasando muy mal, y no dejar de lado aquellos sectores informales que existen en el mercado locativo, que son muy amplios y que también el Estado debe asistirlos para que la estancia y la permanencia de las viviendas sean con los derechos tutelados y no, como pretenden algunos, desdibujando totalmente la figura del Estado y dejando las partes libradas al acuerdo libre, que claramente perjudica al que está en un estado de indefensión total, que es el inquilino en este caso. Ariel, seguramente te molestaremos en los próximos días, vamos a seguir muy de cerca qué es lo que ocurre con el estudio de esta ley, de la reforma, de la derogación, de lo que quieran y de lo que salga de esa comisión que lo está estudiando la Cámara de Diputados. Seguramente te volveremos a llamar. Muchas gracias por el espacio y a disposición para cuando guste. Muchísimas gracias.